Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios siempre y en todo lugar, pase lo que pase, especialmente en este mes de octubre que acabamos de comenzar, el mes del Santo Rosario, el arma que el cielo nos dio para combatir el buen combate cristiano contra el tentador de las almas, el adversario, el enemigo de las almas, la antigua serpiente, Lucifer, Satanás, el diablo. Sí, aquel que declaró la guerra a Dios y le dijo non serviam y que pretende ser adorado por los hombres para luego traicionarlos, destruyéndolos y arrastrarlos al infierno. El maligno, sí. Contra él combatimos, hermanos, sí. Y por eso este vídeo creo que es uno de los más importantes que he podido preparar y que os traigo ahora, de todos los que he hecho en estos casi 5 años, que por la gracia y la misericordia de Dios estoy en YouTube. Un vídeo que he hecho con la ayuda del Señor y de su iglesia. Bendito sea Dios, de verdad. Estoy muy ilusionado por traeros este vídeo que está lleno de datos objetivos, por medio de los cuales vamos a contemplar una realidad muy dolorosa, pero que por ser verdadera debemos los cristianos de contemplar. Y es como, tal y como predijo la Sagrada Escritura por medio del apóstol San Pablo en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, el hombre de iniquidad, usurpando el trono de Dios, poniéndose en el templo de Dios, desprecia lo sagrado, sacrilegando todo lo que tiene que ver con Dios, sustituyendo y reemplazando sus 10 mandamientos, incluso su presencia en el templo. Es una realidad muy, muy dura, especialmente para un sacerdote, como digo, escuchar todo lo que os voy a contar en este vídeo. Por eso quiero que, antes de que contemplemos todo lo relativo a la diosa Madre Tierra que tanto se está predicando hoy por todas partes, creo que es necesario que leamos el Santo Evangelio según San Marcos, en este caso, el momento del anuncio de la pasión, de los 3 anuncios que hizo el Señor a sus discípulos de la misma. En un momento dado les comentaba lo siguiente: acompañadme por favor porque vamos a leerlo, que ya os digo que creo que nos aterriza muy adecuadamente en el contenido de este vídeo, que va a ser largo, pero es necesario que lo sea, puesto que la gravedad es extrema. Bien, vamos allá, con todo el ánimo del corazón. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 32 al 45. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén, y Jesús se les iba adelantando. Tened en cuenta, hermanos, que ninguna palabra del Santo Evangelio es casual. Todas son importantes. Y este detalle de que Jesús se les iba adelantando es muy significativo. No solo significa que el Señor va por delante siempre en todo, sino que además estaba denotando que el Señor en ese momento estaba turbado, estaba sufriendo por algo, y ellos no entendían lo que estaba pasando. Tanto es así que el evangelista continúa: los discípulos estaban sorprendidos, y la gente que lo seguía tenía miedo. Claro, el Señor se dio cuenta de que esta actitud suya, que no quería acallar ni disimular, pues causaba extrañeza en los hombres que tenía alrededor. Y dice San Marcos: él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Aquí el Señor les va a desvelar la razón por la cual él estaba sufriendo tanto. Atención, por favor, porque esta es la clave. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo,
y a matarlo. Pero al tercer día resucitará. Estas palabras del Evangelio son estremecedoras, se me ponen los pelos de punta. Y es muy significativo porque fijaos que el Señor dice que el Hijo del Hombre va a ser entregado a los paganos. A los paganos, hermanos. Tal y como la Iglesia está siendo entregada hoy a los paganos. Con respecto a la Iglesia, no es que vaya a suceder. Es que está sucediendo ya y lleva sucediendo varios años. Tal y como leemos en el Catecismo de Juan Pablo II, en el número 677, cuando leemos que la Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. Es decir, que si el Hijo del Hombre fue entregado a los paganos, la Iglesia también será entregada a los paganos porque es el cuerpo místico de Cristo, porque es la esposa de Cristo, y por donde va el esposo y el Señor, va la esposa de su Señor. Así es, hermanos. Y os voy a contar en este vídeo, con todo lujo de detalles, y también procurando resumir lo que en este medio de YouTube conviene, por qué la Iglesia está siendo entregada a los paganos y por qué nosotros, especialmente sacerdotes, obispos, cardenales, pero todos los cristianos, tenemos que considerar esta realidad. Y aquí hay uno que os lo está anunciando, que os lo está explicando. Por eso espero que aquellos que escuchen este vídeo no tomen la actitud que tomaron Juan y Santiago, que leemos en los versículos siguientes, que es tremendo. El Señor se sincera con ellos, les revela la causa de su dolor, su sufrimiento. Y Juan y Santiago no tienen otra ocurrencia que empezar a pedirle cosas para tener los puestos de honor en el cielo. Es decir, el Señor se tuvo que sentir en ese momento triste, porque les cuenta la causa de su dolor, y ellos, en cambio, prefieren atender a sus propios asuntos y no se sienten conmovidos por lo que les está contando el Señor, porque ellos sabían que Él era el Mesías, ellos habían visto sus milagros, habían escuchado sus palabras, sabían que Él era el Hijo de Dios. Y al enterarse de que va a ser azotado, que se van a burlar de Él, que va a ser escupido y matado por los paganos, con el beneplácito de los sumos sacerdotes y escribas, es decir, los que estaban en el templo y los teólogos de la época, los fariseos, no se quedaron consternados. Dios mío, que no te pase eso a ti que estás escuchando este vídeo cuando te cuente todo lo que te voy a contar. Pues vamos a comenzar, hermanos, vamos a comenzar a explicar por qué la Iglesia está siendo ahora entregada a los paganos. Y recordad lo que os dije hace varios vídeos del Salmo 95, versículo 5, de que los dioses de los paganos son demonios. Aunque haya traducciones que digan ídolos o imágenes, San Agustín y San Justino, en sus respectivos sermones sobre el Salmo 95, utilizan esa traducción de demonios. Los dioses de los paganos son demonios. También San Pablo, en su primera carta a los Corintios, dice que todo lo que sacrifican los gentiles a los dioses paganos, a los demonios los sacrifican. Por tanto, si os digo que la Iglesia está siendo entregada a los paganos, os digo que está existiendo ya un culto pagano que es demoníaco y satánico, y profundamente sacrílego y ultrajador del corazón de nuestro Señor Jesucristo y de todo el cielo. ¿Por qué puedo decir estas cosas? Por todo lo que os voy a contar ahora, Dios mediante. Quiero que contemplemos
a una diosa pagana llamada Ceres, pero antes es necesario que consideremos esta realidad, los calendarios masónicos. Sabéis que la masonería es esta secta iniciática, ocultista, esotérica, aparentemente filantrópica, es decir, amadora de los hombres, pero que tiene un propósito profundamente malévolo, que es la destrucción de la Iglesia y de todo el orden cristiano que ésta ha establecido a través de los siglos en la sociedad. Por eso, tantos papas, desde el siglo XVIII, mismo siglo en el que se fundó la secta, han condenado su pertenencia a ella, la pertenencia a ella. Por supuesto, con excomunión instantánea y automática. Pues bien, esta secta que maquina contra la Iglesia tiene sus propios calendarios. Os dejo en la descripción del vídeo este PDF de 2 páginas y este otro de 14 páginas para que el que esté interesado lo pueda leer. Pero en ellos podemos descubrir cómo los masones y el resto de satanistas, porque no todos los satanistas son masónicos, aunque todos los masónicos son satanistas, podemos descubrir cómo ellos desprecian totalmente el orden cristiano, las festividades cristianas y por supuesto los ritos cristianos. Y les gusta especialmente lo que tiene que ver con lo pagano, especialmente los dioses egipcios, pero también los romanos y los griegos, y también los incas, porque ¿sabíais que en el siglo XVIII se incorporó dentro de los ritos masónicos la veneración y la adoración a la Pachamama? Sí. Esto lo podemos leer en este libro, hermanos, titulado Los profetas de la Ilustración, del historiador Vincenzo Ferrone, de la editorial La Terza, del año 2000. En su página 230, podemos leer que en el siglo XVIII el culto a la Pachamama y Pachacamac había sido introducido en la masonería napolitana por Raimundo di Sangro, príncipe de San Severo, nacido en 1710 y fallecido en 1771. El más célebre esoterista italiano, junto a Cagliostro, del siglo XVIII también, gran maestre y máximo representante del rito tradicional egipcio, el rito más mágico, ocultista y misterioso de la masonería. Esta secta diabólica es sincrética, es decir, mezcla elementos de aquí y de allá y los combina todos. Y no tiene reparo en utilizar una diosa pagana egipcia, simultáneamente una romana, y a saber qué más cosas. Mientras no tenga que ver con Jesucristo, a ellos les vale. Pues bien, es sabido, y consabido por todos los investigadores de la masonería, que a ellos les gusta especialmente, ellos confieren especial importancia a las fechas y hacen todo su programa en ciertas fechas para rendir pleitesía a los demonios que ulteriormente adoran y sirven. ¿Y por qué os digo esto, hermanos? Porque hay una diosa romana que va como anillo al dedo para entender lo que está pasando en la iglesia. Y es Ceres, la diosa Ceres. La diosa aparentemente de la agricultura, una diosa nutricia, es decir, que da alimento a la humanidad, como diosa de la agricultura, pero que sobre todo y por encima de todo es la diosa madre tierra, la diosa tierra o la diosa madre, porque los romanos hicieron una síntesis de la deidad Gea griega, la deidad Deméter griega y otras deidades y cultos que había en la península itálica antes de la fundación de Roma. Con todas esas mezcolanzas, los romanos configuraron la diosa Ceres. Una diosa que, como digo, aparentemente es benévola, benefactora, cuida a la humanidad, pero cuando nos metemos a fondo
a estudiar quién era esta diosa madre tierra, descubrimos no solo que no es así, sino una realidad mucho más oscura de la que nos podemos imaginar a priori, como vamos a ver en el vídeo. Esta diosa era una diosa madre del resto de dioses, madre de los elementos y dominadora de los elementos, al igual que la Pachamama en la mitología inca. La Pachamama es madre del sol, madre de la luna, madre del agua, madre de la tierra. Ceres es madre de la tierra, madre del agua, madre del fuego, madre del viento y madre del éter. Madre de todo, madre de todos los dioses, como lo era Gea en el panteón griego. Ceres, como es la síntesis de Gea y de Meter, diosa de la agricultura, también tiene estas características. La diosa madre tierra, a la cual se le confieren las características de creadora. Para los romanos y para los masones es la diosa madre tierra, aquella que ha creado al hombre y todo lo demás. Y como seguiremos viendo en el vídeo, toda adoración de Ceres o de la madre tierra es no solo una idolatría satanista, es una sin razón porque es un panteísmo y un panenteísmo. Es decir, todo es Dios, todo es uno. Hermanos, viendo el calendario pagano, descubrí algo con la ayuda de la Iglesia y del Señor que me dejó estupefacto. Y es que el 4 de octubre, atención, en el calendario pagano, que cualquiera puede consultar, descubrimos esta fiesta de Ceres llamada Ayuno de Ceres. Esta es una representación muy buena de Ceres. Los granos, las serpientes, sí. El ayuno de Ceres, 4 de octubre, y Iunium Cereris, una festividad que inicialmente, os dejo todo en la descripción, era cada 5 años, pero dada su importancia en el panteón romano, quiso el emperador Augusto, en tiempos ya del imperio, que fuese una festividad litúrgica anual. ¿Vale? En este 4 de octubre, fiesta en honor de Ceres, instituida por indicación de los libros sibilinos, los romanos no podían hacer ninguna tarea, casarse, luchar, navegar, etc. Pero lo que hacían, además de ayunar y abstenerse, era prepararse para el día 5 de octubre. Que aquí es donde empezamos a ver algo terrorífico. Terrorífico. Preparaos, hermanos. Ave María Purísima. El 5 de octubre, para los romanos, era uno de los 3 días del año en los cuales se celebraba el Mundus Patet. El Mundus Patet, sí. Que fijaos lo que era. Este era el segundo día en que se consideraba que estaba abierta la puerta que comunicaba el reino de los muertos con el de los vivos. Para el romano, el inframundo, el reino de los difuntos. Pues bien, ese 5 de octubre era el día en el que las puertas, las bocas o pozos del mundo, como se les llamaba, eran abiertas y se mostraba y se abría el mundus, se llamaba así, mundus cereris, al infierno, a la ultratumba, al inframundo. El mundus cereris, que tenía, como digo, una boca física y que según la tradición se usaba muchas veces en la fundación de nuevas ciudades. Cavaban un pozo físico, una boca física, la boca de la madre tierra, por el cual circulaban los espíritus al mundo. Y no solo eso, hermanos, sino que poseían y endemoniaban a los romanos. Diréis, ¿en serio? En serio. Es literalmente así. Fijaos, estas son representaciones del Mundus Cereris de época romana. Los típicos mosaicos y sus teselas, en los cuales se representa
ese mundus cereris, ese mundo de ultratumba, ese infierno. Incluso he hallado un grupo de música que se llama Imperium, hoy en día, que en su disco Sacramentum tienen una canción titulada Mundus Cereris, que es de lo más oscura. ¿eh? Y esta es la contraportada del disco. Ceres, como diosa que abre las puertas del inframundo, y la canción Mundus Cereris. Aquí está. Porque esta representación de Ceres es la aparentemente beneplácita o benévola, pero más bien Ceres es esta, tiene esa doble cara, esa doble actitud. Porque Ceres es vengativa, iracunda, y hay que aplacar su ira. Se le pueden pedir favores, sí, pero sacrificando. A los romanos solían sacrificar cerdas a Ceres. Y a la Pachamama también se le sacrifican. El año pasado un ser humano fue enterrado vivo como ofrenda a la Pachamama, gracias a Dios sobrevivió, como os comentaba en un vídeo, en esas bocas de la tierra. Lo mismo que Ceres, lo mismo. Pues quiero que veamos todas estas ideas que os comento por medio de este artículo científico fantástico llamado La arcaica Ceres romana y su devenir histórico, de Mónica Marcos Celestino de la Universidad de León. Os lo dejo en la descripción del vídeo, tiene 24 páginas y es especialmente riguroso y, como digo, científico. Un trabajo de historia buenísimo. Muchos elementos de Ceres para el que quiera profundizar más. No vamos a leerlo, por supuesto, en el vídeo porque se haría larguísimo, pero quiero que reparemos en varios detalles que no podemos dejar pasar por alto. El nombre de la cerda que se sacrificaba a Ceres era el de Porca Prechidánea. Porca Prechidánea. Pero vamos a ver qué pasa con el mundo de ultratumba. Fijaos, Ceres estaba estrechamente ligada a la vida de ultratumba por su relación con el Mundus Cereris. Así se llamaba al infierno. Y resultaba que ese lugar, como os digo, era abierto el 5 de octubre y 8 de noviembre, que es el que nos interesa, el 5 de octubre, tras el ayuno de Ceres, esta fiesta que os mencionaba antes, del 4 de octubre, el Iunium Cereris. Bien, pues, ¿sabéis lo que le sucedía a los romanos? Que quedaban muchos de ellos poseídos por demonios. Incluso hablan muchos historiadores de los remedios y exorcismos que habían de aplicarse a los poseídos por el llamado en la época, atención, mal de Ceres. Así se llamaba, mal de Ceres. A este tipo de posesión de espíritus demoníacos. Estos poseídos romanos pues eran tenidos por lunáticos, ¿no? Por enajenados, porque evidentemente estaban bajo el influjo directo de los demonios. Pero es que esto tuvo su repercusión lingüística también, porque ¿sabéis cómo se llamaban en el Imperio Romano a los poseídos? Se los llamaba cerritus, de Ceres. Fijaos, aquí está, los cerritus. Poseídos por un larve, que eran los espíritus de los difuntos. Nosotros los cristianos sabemos que cuando alguien invoca a los difuntos, en realidad, sin saberlo o sabiéndolo, está invocando a demonios, que se llamaban larve. Pues a estos hombres poseídos se les conocía en la antigua Roma como cerritus o larvatus. Y así, en este artículo tan fantástico, pues se hace eco su autora de muchas citas de muchos historiadores de la época romana que comentaban esta realidad, ¿no? Por ejemplo, esta frase tan breve, num larvatus aut cerritus, ¿está poseso o endemoniado? Fijaos, directamente es lo que significa. Ego cerritus, y yo soy un poseso. Era constante, ¿no? Esto lo he podido corroborar en el diccionario latino, ¿no? Donde cerritus, fijaos además, tiene una acepción muy interesante, castigado por Ceres.
poniéndole loco, furioso, lunático en ese sentido de poseso, porque larvatus significa literalmente espiritado, asombrado, es decir, fuera de sí, y espiritado en español significa endemoniado. Así que sí, esta diosa, que además iba circulando por el mundo en una viga romana, que es este carro de 2 ruedas, arrastrado normalmente por 2 caballos, ella no, ella iba arrastrada por 2 serpientes. Y podéis encontrar infinidad de imágenes de Ceres y su serpiente, su carruaje de serpientes, muchas, muchas, incluso antiguas, ¿no? Carro di Cerere. Incluso los romanos se hicieron un denario con la efigie de Ceres en el anverso y en el reverso a la diosa pagana demoníaca arrastrando su carro por 2 serpientes. Daos cuenta de lo que os estoy contando. Una falsa diosa, conocida como Madre Tierra, conocida como Diosa Madre, conocida como Diosa Tierra, conocida como Diosa Madre Tierra, llamada Ceres, tiene una festividad el 4 de octubre para prepararse para la apertura de las puertas del infierno, por medio de la cual los hombres quedan poseídos. Una sociedad secreta que maquina contra la Iglesia, a la que le gustan especialmente las festividades, liturgias paganas, para luchar contra Cristo, que desde hace tiempo están implantando, proponiendo constantemente la veneración a la Madre Tierra. Un 4 de octubre en el que se cavaba un pozo en los jardines vaticanos y se hacía una oración de adoración idolátrica a la diosa Madre Tierra, embarazada, por cierto, como muchos vieron en su época y siguen viendo hoy, a una criatura que nada tiene que ver con la Tierra, sino más bien con el Anticristo, postrándose rostro en tierra ante la Pachamama, bendiciendo la imagen y de las manos alrededor de esa efigie, ¿no? En este ritual tan espeluznante, ¿no? Con un hoyo cavado, por supuesto. El agujero, la boca de la Madre Tierra no podía faltar. Pero es que no ha sido eso lo único que ha sucedido, hermanos, en el 4 de octubre. No ha sido eso lo único. Muchas más cosas relacionadas con la Madre Tierra han sucedido un 4 de octubre en los últimos años y yo estoy alucinado y asombrado. Porque evidentemente esto responde a ese gusto especial que tienen los masones por elegir fechas señaladas para contravenir, atacar a la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más cosas han sucedido en el 4 de octubre? Pues fijaos, ahora mismo estoy grabando este vídeo, un día 3 de octubre, son las 19:25 de la tarde, hora española, y faltan un día, 0 horas, 32 minutos y 0 segundos. Esta es una cuenta atrás en tiempo real, para que se publique Laudate Deum, que es la segunda parte de Laudato Si, un 4 de octubre. ¿Alguien sabe lo que era Laudato Si? Seguro que muchos sí, quizá algunos no. Fue esa supuesta carta encíclica de aparente magisterio católico, que nada tiene que ver con la fe católica, que constantemente habla de la Madre Tierra, del cuidado de la creación, y que propone a la Madre Tierra como realidad a la cual cuidar, reverenciar, etc. De un modo muy solapado, de un modo muy indirecto, de un modo muy sibilino. Pero no solo la publicación de esta segunda carta, de la cual, por cierto, en su primera parte, Laudato Si, veremos varios detalles muy significativos un poquito más tarde en este vídeo. Es que desde hace 4 años, desde el año 2020, se viene celebrando el llamado, atención,
tiempo de la creación. ¿eh? La creación. Porque no olvidemos que la madre tierra, para estos esotéricos, es al mismo tiempo creación y creadora. Al mismo tiempo. Por eso es panteísta su credo, el credo del anticristo que dijo Benedicto XVI en el libro de Peter Sewell titulado Benedicto XVI del año 2020. Este tiempo de la creación, atención, que lleva celebrándose 4 años, que viene a ser propuesto como una especie de tiempo litúrgico casi, ¿eh? También termina cada año el 4 de octubre y empieza el 1 de septiembre. Pero es que, ¿sabéis a qué dedicaban los paganos el mes de septiembre? Yo cuando lo descubrí también me quedé patidifuso. Fijaos, el mes de septiembre estaba dedicado, atención, a la iniciación en los poderes y la sabiduría otorgados por Deméter, que como os he contado antes, era esa diosa griega, la cual fue integrada en el credo romano, de la mitología y del panteón romanos. ¿eh? El mes dedicado a la iniciación, que tanto nos recuerda a la masonería, porque es de naturaleza iniciática, y por tanto oscurantista, y por tanto sectaria, porque los que no están en un grado superior no conocen, perdón, los que no están en un grado, superior no conocen lo que hacen los de arriba, ¿no? Se van iniciando poco a poco. Pues el mes de septiembre era dedicado por los paganos a la iniciación en los poderes y en la sabiduría otorgados por la diosa pagana Deméter, es decir, por Ceres, que es un demonio. Pues sí, ese mes entero ha venido siendo dedicado, con el beneplácito incluso, lamentablemente, de la Conferencia Episcopal Española, que en su web tiene, en fin, partes dedicadas a estas jornadas, ¿no? Que terminan, como digo, el 4 de octubre. Pues se ha venido celebrando esto, ¿no? Pero no es lo único que ha pasado el 4 de octubre, es que el 4 de octubre empieza el sínodo de la sinodalidad también. Para reventar completamente la iglesia en sus formas. No solo en el fondo, en la forma también. Que en el ser de la iglesia, en la eclesiología, se identifican de alguna manera el fondo y la forma de la iglesia. Pero no voy a entrar ahí ahora. Pero ya radicalmente con este sínodo de la sinodalidad quieren dinamitar los fundamentos de la iglesia. ¿Fue casualidad que todo eso en los jardines vaticanos sucediera, como os digo, el 4 de octubre? Por supuesto que no, por todas las razones que os digo. Porque los masones son muy cuidadosos a la hora de elegir las fechas. Lo peor de todo, hermanos, es que no fue lo más grave lo que sucedió el 4 de octubre, sino lo que sucedió el 4 de octubre, unido a lo que sucedió todo el mes de octubre en la ciudad de Roma de aquel año 2019. Porque hasta el 27 de noviembre, día en que culminó el sínodo de la Amazonía, en la iglesia de Santa María de Transportina, se vino celebrando diariamente un culto constante a la Pachamama, a la diosa madre tierra, constante y en presencia de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar, en presencia de la Sagrada Eucaristía, del Santísimo Sacramento. Dios mío de mi vida. Fijaos cómo y de qué manera, ¿no? Pues hacían todas estas preparaciones, con ese mapa, por cierto, que refleja en el suelo, que también estaba en los jardines vaticanos, que refleja la cosmovisión pachamámica, que es esta que os tengo preparada por aquí. Termina el vídeo y lo vemos, pero fijaos, incluso por supuesto, se arrodillaban, incluso se descalzaban citando el texto de Moisés y la zarza ardiente. Esa tierra era sagrada. ¿Por qué estaba la Pachamama ahí? Dios mío, pobre Jesús. Dios mío, cuánto tuvo que llorar el Señor ese día. Fue una ignominia lo que sucedió.
una traición sin precedentes en la historia de la Iglesia. Incluso ascendían a una mujer y también imágenes de la Pachamama en procesión como si fueran santos, como si fueran la Virgen María llevada en procesión, todos de la mano otra vez. Fue verdaderamente espeluznante, ¿no? El sagrario cubierto por estas redes, Dios mío. Y todo esto sucedía día tras día tras día. Esto es lo que os digo del mapa, hermanos. Esto es lo que os digo, ¿no? Que es la cosmovisión pachamámica. Ultrajando también a la Santísima Virgen, Nuestra Señora de Guadalupe ahí presente. Fijaos cómo era el mapa, que os digo, de la cosmovisión pachamámica. Está aquí. Era este mapa, ¿eh? Que bueno, es un mapa conceptual, no territorial, pero también tiene algo de territorial. Entonces, la madre tierra, madre de todo, ¿no? Del sol, de la luna, de los ríos, de la tierra, de todo. Fue Juan de Santa Cruz quien hizo este diagrama, ¿no? En el siglo ni más ni menos que XVII, a comienzos. Encontramos muchos artículos buenísimos de Aciprensa, todos los cuales os los dejo en la descripción, de lo que sucedió esos días. Siendo posiblemente una de las cosas más atroces, disculpad que bebo agua un instante, lo necesito, esto que vamos a ver ahora mismo. Fijaos. ¿Sabéis lo que estamos viendo ahí? Es una mujer amamantando a un lechón. Voy a ampliar un poquito, a ver si se puede. Sí. Una mujer amamantando a un lechón, a una cría de cerdo. Eso estaba dentro de la iglesia, bajo el título Educación y Conversión Ecológica Integral. Porque de eso se trata. Laudato Si, que aparece aquí citada con esta frase, todo está conectado, que aparece 5 veces en Laudato Si. En el número 16, como podéis ver en pantalla, en el número 91, en el número 117, en el número 138 y en el número 240. 5 veces, siendo 3 de ellas como una frase, como una oración simple, todo está conectado, punto. Ahí, va calando, va calando. Bueno, pues con esa frase, ¿no? Titulaban y rotulaban este cartel, que es un resumen de lo que es el panteísmo y de lo que es la abominación. El todo está conectado. Pues no, señor Bergoglio, no todo está conectado. El cielo y el infierno no están conectados. El pecado y la gracia no están conectados. La verdad y la mentira no están conectados. Y tantas otras cosas que no lo están. Y que gracias a que no lo están, el mundo es maravilloso. Porque si todo estuviese conectado, no habría distinción entre nada. Como el panteísmo es falso, ¿y por qué esta frase es falsa? Esto que está puesto aquí es abominable. Es abominable. Tenía que ser un lechón, tenía que ser una cerda, como las que sacrificaban a Ceres. Lo que se ponía aquí, de verdad. Claro, todo esto, hermanos, todo esto causó un gran revuelo en el orbe católico. Y algunos alzaron la voz. Incluso las imágenes de la Pachamama fueron arrojadas al Tíber. Tras lo cual el propio Bergoglio pedía perdón por haber tirado esas imágenes, ¿verdad? Que está aquí, esto. Pidió perdón por el robo de imágenes de la Pachamama, que las cuales fueron restituidas nuevamente en la iglesia de Santa María Transportina de los Carmelitas. La Asociación Amazonía Casa Común, en cambio, lamentó ese robo. ¿Quiénes eran estos de Amazonía Casa Común? Por cierto, fijaos en esta otra Pachamama, No sé cuál es más siniestra de las dos. Pues Amazonía Casa Común fueron los responsables, bajo el auspicio de la REPAM y el auspicio de Francisco, de todo este mes completamente inconcebible y completamente espantoso e ignominioso, que tuvo lugar en la ciudad de Roma, que tuvo lugar en la casa de Pedro.
Y todo tras aquel 4 de octubre. Que de verdad, yo por más que vuelvo a contemplar estas imágenes, ¿no? No salgo de mi asombro. De verdad que es una cosa de lo cual no se ha dicho todo lo que habría que decirse, ¿no? Fijaos, incluso obispos, supuestos obispos y cardenales, también con la canoa en procesión, ¿no? En otro momento podemos ver cómo llevan incluso a la diosa falsa Madre Tierra, ¿eh? ¿Veis aquí? Tuvieron la desfachatez incluso en el Vaticano de hacer una moneda conmemorativa de la Pachamama. Están obsesionados con que el hombre acepte a la Madre Tierra como deidad, ¿eh? Y he aquí la impostura de la que nos habla el catecismo, esa impostura que será la prueba final de la Iglesia y que hará que la Iglesia tenga que caminar con su Señor a imitación de su Señor por su muerte y pasión hasta llegar a la gloria del reino en la resurrección. Ay, Dios mío. Es tremendo, ¿eh? Yo, sinceramente, sé que para el que está escuchando todo esto es difícil de escuchar. Para mí también es difícil de ver y de explicar y contar y recordar. Pero no me queda otra. Ayer, ante el Señor, pensaba una frase, digo, Señor, prefiero morir luchando que vivir lavándome las manos, ¿no? Como si nada pasara. Yo no quiero tener esa actitud que tuvieron en aquel momento, ¿no? Pues por la razón que fuese San Juan y Santiago, ¿no? Me estás contando lo que te está pasando y yo pienso en mis cosas y te pregunto por mis cosas. No quiero tener esa actitud. Quiero realmente, Señor, implicarme en esto que está pasando en tu iglesia. De cómo se está reemplazando al verdadero creador, que es Dios Padre, por una falsa diosa demoníaca, con la figura de Madre Tierra, que en realidad responde a un rito arcano, esotérico, fundamentado en Ceres y que no es sino demoníaco. Hermanos, por si no lo sabéis, en la carta, entre comillas, encíclica Laudato Si, encontramos una mención a la Carta de la Tierra, en el número 207. Y también encontramos citada, tres veces la Declaración de Río de Janeiro del año 1992 en la nota a pie de página 114, en la nota a pie de página 126 y en la 132, que corresponden respectivamente a los puntos de Laudato Si, en concreto a la 114 al número 141, la 126 al número 167 y la 132 al número 186. Tres veces mencionada la Declaración de Río, que fue el fundamento de la Carta de la Tierra, también mencionada una vez en el número 207, nota a pie de página 148. ¿Qué fue la Carta de la Tierra? Lo comentaba en el último vídeo que subí, un texto preparado durante varios años, financiado por el Banco Mundial, el mismo que financió aquel evento sacrílego totalmente, también exaltador de la Madre Tierra del 8 de diciembre de 2015, cuando se proyectaban lobos en la Basílica de San Pedro, que muchos recordaréis, que pretendió iluminar a los presentes, una cosa también satánica. Bien, pues el Banco Mundial estuvo detrás de la Carta de la Tierra, así como la ONU, así como la Cruz Verde Internacional, así como el Consejo de la Tierra, y estas cumbres, entre ellas la de Río, que fue la principal promotora, junto con la cumbre de El Cairo del año 94 y de Pekín del año 95, para confeccionar este texto, sobre todo redactado por Mikhail Gorbachev, como decía en este vídeo, y Maurice Strong, el cual, en palabras de Gorbachev, fijaos lo que pretendían con esta Carta de la Tierra. Necesitamos encontrar un nuevo paradigma que reemplace los vagos conceptos antropológicos. Estos nuevos conceptos se deberán aplicar a la moral y a la ética, y constituirán un nuevo modo de vida. El mecanismo que usaremos será el reemplazo de los 10 mandamientos por los principios contenidos en esta Carta o Constitución de la Tierra. Esa Carta de la Tierra, que aparece citada en Laudato Si, así como el fundamento de la misma, que es la Declaración de Río,
que también aparece citada en Laudato Si, tenía como objetivo reemplazar los 10 mandamientos por los mandamientos de la tierra. Por eso estamos oyendo últimamente que se habla de los pecados contra la tierra, ¿verdad? Y también estamos escuchando últimamente que se habla de conversión ecológica. No nos damos cuenta, hermanos, de cómo están sustituyendo, reemplazando a Dios y la verdadera fe por un falso credo y un falso Dios, por unos falsos mandamientos. Esta Carta de la Tierra tenía 16 objetivos. La Agenda 2030 tiene 17, que son los mismos, más un 17º, que es la alianza de todos. Laudato Si es la Carta de la Tierra, la Agenda 2030, con lenguaje cristiano, para anestesiar a los cristianos. Y también para burlarse de ellos. Porque así como los paganos se burlaron de Jesucristo y lo escupieron, lo azotaron y lo mataron, así también los paganos de hoy, que odian a Jesucristo, se burlan de los cristianos y también en sus corazones los escupen, los azotan y los denigran totalmente hasta matarlos de su proceder. Quieren erradicar a los cristianos, quieren erradicar la verdadera fe. Porque ellos hacen favores con el demonio. Le piden favores al demonio y saben que deben erradicar la fe católica y lo están haciendo. O sea, Pablo VI dijo que el humo de Satanás había entrado en la iglesia. Pues bien, podemos decir hoy que el humo de Satanás se ha instalado en la iglesia y que hoy la iglesia está siendo entregada a los paganos como el Hijo del Hombre fue entregado a los paganos. Sí. Fijaos que no fueron pocas las voces que se alzaron ante toda esta locura, ¿no? Monseñor Azcona, que trabaja en su episcopado, en su tarea pastoral en la Amazonía, dijo que era un sacrilegio demoníaco. El cardenal Brad Müller dijo que eran profetas de hoy aquellos que arrojaron las pachamamas al Tíber, mientras que Bergoglio decía que había que pedir perdón. Müller dijo que miles de católicos dejarán la iglesia tras el culto a la Pachamama. Y así está pasando, que unos, viendo todas estas abominaciones, se van con los ortodoxos, o se van con los lefebristas, o se van con los sedevacantistas, o se van con no sé qué secta con aparente sucesión apostólica que no es tal, o se acogen a no sé qué idea rara que nada tiene que ver con el depósito de la iglesia y la tradición de la iglesia, porque se citan pasajes de la escritura, aunque se incorporan otros que no tienen nada que ver, ¿eh? O por eso siguen falsos videntes que pronostican cosas que luego no se cumplen, ¿eh? Y al final acaban siendo sectarios. Miles de católicos se están alejando, es verdad lo que decía Müller. Y lo que dijo el cardenal Burke al respecto es tremendo también. Esa conversión ecológica, decía Burke, sobre la que tanto insiste el Papa y repiten los obispos, dice el cardenal Raymond Burke en las declaraciones de The Wander, son una especie de preparación para aceptar cultos paganos y un gobierno mundial. Es que es su obsesión, hermanos. La obsesión de este señor, ¿eh?, es que la Madre Tierra sea reverenciada. Es que realmente quiere implantar, instaurar el culto a la Madre Tierra. Es que realmente quiere reemplazar los 10 mandamientos. Y por eso atacó los 10 mandamientos en su día. Y por eso se hablan de otros mandamientos que él ha ideado y también habla él de los pecados contra la tierra. ¿Realmente podemos quedarnos impasibles ante toda esta información? ¿Ante todas estas evidencias y hechos objetivos? Bueno, pues un servidor, no. Yo no puedo quedarme impasible y por eso traigo con gran esfuerzo, pero con el auxilio del Señor, este vídeo, ¿no? Fijaos que en este vídeo que os subía hace un mes, con motivo del 50º aniversario de las apariciones de Nuestra Señora de Akita, Sor Agnes Sasagawa, en 1973, en las cuales le dio 3 mensajes, previendo todo esto. Pues bien, os recordaba el 4º mensaje que le dio ese mismo año, 2019, el 6 de octubre. Es decir, el día 4 sucede esa adoración idolátrica, panteísta y demoníaca en los jardines vaticanos, abriendo la boca de la Madre Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. El día 5, en el calendario pagano, es el que se abren
puertas, ¿no? Yo estuve en Roma esos días, podéis verlo en el canal, subí vídeos esos días, los días previos. Si no recuerdo mal, volví a Madrid el sábado 5 de octubre. Porque esta es otra, es que encima es el primer viernes de mes cuando se rinde culto a la Pachamama. Pues aquel 4 de octubre era además primer viernes de mes. Pues bien, era todo cuervos la ciudad de Roma. Subí un vídeo de los cuervos, buscadlo, César para Jesucristo, cuervos. Era todo cuervos esos días la ciudad de Roma. El 5 de octubre. Bueno, pues el 6 de octubre Sor Agnes Asagawa recibió un mensaje de un ángel, del ángel, cuyo nombre desconocemos, cumpliéndose lo que le había dicho la Virgen en el tercer mensaje, que ya no le hablaría a ella directamente, pero dando a entender que alguien que no era ella se le volvería a aparecer en el futuro, y así fue. El cual la dijo a Sor Agnes Asagawa: vestíos de sayal, cubríos de ceniza, sed buenos, rezad el rosario penitente. Un mensaje completamente que llama a la conversión. Un mensaje penitencial, un mensaje cuaresmal, podríamos decir. Y lo corroboramos al constatar que 40 días después, al contrario de la ciudad de Nínive, que se convirtió y por tanto no atrajo sobre sí el castigo justo de Dios, en cambio lo que sucedió en el 2019, 40 días después, fue ese primer caso en aquella ciudad de ese país del lejano, del Extremo Oriente. El primer caso, 40 días después, el 17 de noviembre, buscadlo y lo encontraréis. Porque sabía el cielo que no soporta la idolatría, que es el mayor pecado. Que eso que estaba sucediendo en Roma era de una gravedad sin precedentes y ocasionaba un dolor grandísimo a nuestro Señor. Pues bien, han seguido R que R y siguen R que R. Mañana se publica Laudate Deum. ¿A qué Dios, señor Bergoglio? ¿A qué deidad? ¿A la diosa Madre Tierra? Yo no voy a alabar a la diosa Madre Tierra. No. Y el que lo haga cae en idolatría y pone su alma en peligro, en severo peligro. También pone su alma en peligro el que, conociendo todas estas cosas, no hace nada. Pone su alma en peligro aquel al cual se le dicen estas cosas, especialmente si es sacerdote, obispo o cardenal, y no alerta a los fieles del peligro. Los fieles que están tan desorientados, que están tan confundidos, que están tan desesperanzados, tristes, apesadumbrados, que están como sin fuerzas, que están decepcionados por culpa, en parte, de los pastores que callan, a los cuales la Virgen en el Libro Azul denomina perros mudos. Sí, hemos leído algunas declaraciones muy importantes. También quiero, por favor, que leáis este artículo que merece la pena, como dice el apóstol, juzgadlo todo y quedaros con lo bueno. Un artículo que escribió Monseñor Azcón al respecto de todo esto, donde nos ilustra cómo a lo largo de la historia de la salvación ha sucedido más veces, aunque no con tanta gravedad como este caso. Nos habla de lo que es el escándalo, y es gravísimo. Pues bien, todo esto sucede en parte por culpa de los pastores. Reaccionad, por favor. Haced algo abiertamente. Esto no se puede no denunciar una vez conocido. Verdaderamente hay que decir por los derechos de Dios, por los cuales rara vez se lucha en este mundo, que eso es una injusticia, que va contra la razón, que va contra la verdad, que va contra el libre albedrío de los hombres, que va contra la felicidad, va contra la santidad y la salvación, va contra el hombre, porque todo lo que va contra Dios va contra el hombre, que ese es un camino, el pachamámico, que no conduce al cielo. No. Hay que decirlo, hay que hacérselo saber a todos. Y no se puede ser católico y tragar con esto. ¿O es que acaso no nos estremecen las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando afirmó:
si alguno me niega delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre. ¿No nos estremecen esas palabras? A mí sí. ¿Miedo de qué? ¿De qué podemos tener miedo por defender los derechos de Dios y de los hombres, que están fundamentados en su ser, imagen y semejanza de Dios, no en otra cosa? ¿De qué tenemos miedo al defender los derechos de Dios? Si tan solo habemos de temer el juicio de Dios, ese juicio particular, en el que todas nuestras obras, buenas y malas, se pondrán a la luz. Ahora es el tiempo, ahora es la oportunidad, ahora es el momento para ser héroes, para hacer algo realmente, no solamente en el confesionario, no solamente en una conversación privada, o no solamente en una homilía, con mi círculo de fieles que sé que no se van a escandalizar. No, no. Porque en público y en privado, a tiempo y a destiempo, Jesucristo anunciaba la verdad. En público y en privado se comportaba del mismo modo, evidentemente adecuándose al interlocutor con el que estaba hablando. Pero hablaba del mismo modo porque hablaba la misma verdad. Así también la Santísima Virgen María, así también los santos. No vale en público dar una cara y en privado dar otra. Hay que decir las cosas claramente. Porque he ahí el verdadero ser, Iglesia. He ahí. En no hacer componendas. En no poner una vela a Dios y otra vela a los hombres. O, peor aún, al diablo. Hay que decir la verdad siempre. Hay que amar la verdad. Y realmente es verdad todo esto que os he contado en este vídeo. Todos estos sucesos. Y realmente es verdad. Que sí, que estaba profetizado que todo esto iba a pasar. Pero, ¿cuál es tu actitud ante todo esto que estaba profetizado que iba a pasar y que está pasando? Que el cuerpo místico de Cristo, la esposa de Cristo, la Iglesia Católica está siendo entregada a los paganos. ¿Realmente tenemos que estar de brazos cruzados? ¿Indiferentes? ¿Realmente tenemos que hablar de otros temas como hicieron los discípulos en ese momento, cuando se nos cuenta? ¿O realmente nos importa? ¿Realmente nos preguntamos qué podemos hacer ante este ultraje sistemático y completamente perverso y premeditado? ¿Qué podemos hacer ante esta guerra que se está haciendo contra el Cordero y los que mantienen el testimonio de Jesús? Por supuesto, hemos de resistir, pero también tenemos que atacar. Atacar con la palabra y atacar con el rosario. Por eso hago este vídeo. Y por eso, con la gracia y la ayuda de Dios, rezo el rosario. Y por eso te animo a ti a hacer lo mismo. A rezar y a hablar. La fe sin obras está muerta. Dime cómo son tus obras y te diré cómo es tu fe. Qué maravilla de carta. No me extraña que el poseído Lutero, porque así él mismo lo decía, que se sentía poseído por Satán, quitara la carta de Santiago. Porque esa frase, dime cómo son tus obras y te diré cómo es tu fe, es tumbativa y demoledora. Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti, decía San Agustín. Dios te quiere necesitar. Dios quiere hacer su obra por medio de ti. Dios quiere completar en tu carne lo que a su pasión le falta, como dice San Pablo en la carta a los Colosenses. ¡Qué grande misterio! Dios nos quiere hacer partícipes de su misión. ¿Cuál es la misión del Hijo del Hombre? Fijaos. Es exactamente el final del Evangelio con el que empezábamos el vídeo. Los discípulos, como digo, pues le hablan de sus cosas, ¿no? El Señor con grande humildad, mansedumbre, paciencia, les contesta, pero también triste. Por eso se indignaron los otros 10 apóstoles, pero que también estaban a lo suyo. No se indignaron tanto con lo que les acababa de decir el Señor. Entonces, Jesús reunió a todos
que estaban todos más centrados en sí mismos que en el Señor. Y les dijo, ya sabéis, ya saben, que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Ninguno de nosotros somos más que el Maestro, y si Él ha venido a servir, cuánto más nosotros, y si Él ha venido a dar su vida, cuánto más nosotros. ¿Para qué se nos ha dado la vida, hermanos? ¿Para qué se nos ha dado la vida? Sino para entregarla. Con Cristo, en Cristo, por Cristo, para Cristo. ¿Para qué? Siento mucho, de verdad, todo lo que está pasando. Me duele profundamente, así como a muchos católicos. Y me duele porque le duele al Señor. Cuando contemplo el dolor que debe de estar sintiendo el Señor, simplemente, rostro en tierra, le digo, aquí estoy, Señor. Cuánto, de verdad, qué alegría tan grande sería si un grupo grande de católicos fuese suscitado por el Espíritu Santo y por nuestra capitana, la Virgen María, para reaccionar abiertamente y hacer una contraofensiva a esta ofensiva, a esta violación espiritual que se nos está haciendo, a esta violencia, así lo catalogaba el obispo Azcona, a esta agresión espiritual, a este maltrato espiritual. Quiera Dios que así sea. Sabéis que siempre os digo que las dos piernas que sostienen mi peregrinar en este mundo son esas dos frases del Nuevo Testamento. Una del Señor, otra de San Pablo, de la carta a los Romanos, todo es para bien, para los que aman a Dios. Y la otra, cada día tiene su afán. En este momento de tanta incertidumbre, tanto dolor, esas dos frases a mí me ayudan enormemente cada día. Sé que el Señor va a triunfar, sé que la Virgen va a triunfar, pero eso no ha de hacerme creer que yo no tengo que hacer nada. Claro que tenemos que hacer. Y el Señor va a suscitar pronto qué hacer. Porque como iglesia estamos en el desierto, sí, pero también somos ejército. Y la Virgen, como leemos en el libro azul, está preparando su ejército en el desierto. Bendito sea Dios, que vencerá a la serpiente por medio de la descendencia de María. ¡Qué maravilla! Si supiéramos cuán alto nos quiere elevar el Señor, cuánta gloria quiere depositar en nosotros, la cual redunde en gloria a Él. Si supiéramos en qué consiste el cielo, Dios mío, moriríamos de alegría. Por eso el apóstol escribió una de las frases más alucinantes que hay en la Escritura, que ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana pudo imaginar lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman, para los cuales todo es para bien. Así que si esto está pasando, no te abatas, no te desanimes, no te vengas abajo. Al contrario, arriba, ¿eh? Y adelante. Siempre, pase lo que pase. ¿Eh? Cada día mejor que el anterior. Cada día pensando, ¿eh? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué podré mejorar mañana? En el examen de conciencia de la noche. Y poco a poco el Señor va labrando su obra. Que hagan los malvados lo que Dios les permita. Porque al final las actitudes de los corazones se verán. Para eso está pasando esto. Así pasó con el Hijo del Hombre, que fue elevado para poner en evidencia las actitudes de los corazones, como profetizó el profeta Simeón en la presentación del niño Jesús en el templo. También así la Iglesia está siendo entregada a los paganos para que se pongan en evidencia las actitudes de muchos corazones. Pues
adelante, si tu corazón camina a la santidad, si tu corazón quiere caminar hacia la humildad, hacia el amor, hacia la perfección, quiera Dios que te conceda que la actitud de tu corazón se ponga de manifiesto y no se guarde debajo de la tierra. Mucho ánimo en esa tarea que es la tarea santa, que es la tarea de nuestro ser cristianos. Solo la verdad nos libera y para ser libres nos ha liberado Cristo. Sin la verdad no se puede. Y si no es para ser libre, ¿para qué vivimos? En la libertad está el amor. En el ser libérrimo está el que ama. Cristo es libre, es libérrimo, porque ama. Y porque ama es libérrimo. Nosotros así también, que somos su imagen y semejanza. Gloria a Dios. Un abrazo, hermanos. Gracias por todo, especialmente por vuestros comentarios, por compartir el vídeo. Espero que ayude a todas las almas que el Señor tenga pensadas. Y nos vemos en el siguiente, que será especialmente interesante, os lo aseguro. Gloria a Dios. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día. San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor. Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.